Good morning and welcome to the second of 3 webinars focused on different aspects of storage evaluation. My name is Alice Gibson and I'm the Principal Manager of Capacity Development at the Global Carbon Capture and Storage Institute. This webinar series is part of the Institute's Capacity Development Program with Mexico, and we are collaborating with the Electricity Federal Commission and the Academic Council on Earth Science Schools and the Ministry of Energy on this capacity development program. The topics for this webinar series were chosen based on feedback from participants who attended a week-long Train the Trainer short course that was held in February 2013, earlier this year. So this second webinar will focus on the fundamentals of modelling CO2 movement underground. And we were very lucky to have Vanessa Nuez, who's a Research Science Associate at the Gulf Coast Carbon Center at the University of Texas, Austin's Bureau of Economic Geology. Now I will shortly be handing over to Rafael Acosta from CFE to introduce Vanessa. After this brief introduction, Vanessa will then run through her presentation, which will take about 30 minutes. And following that, then we'll take questions. So I'll now hand over to Rafael Acosta from CFE to introduce Vanessa and explain how to submit a question. Thank you, Alice. I would like to add my welcome to Vanessa. Doy también la bienvenida a Vanessa. Vanessa Núñez es una investigadora científica asociada del Gulf Coast Carbon Center, un centro de investigación perteneciente al Bureau de Economic Geology de la Universidad de Texas en Austin. Como tal, ella cumple funciones de investigadora principal en varios proyectos aplicados de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Vanessa posee un título de ingeniero petrolero otorgado por la Universidad Central de Venezuela y 2 títulos de maestría, uno en Ingeniería del Petróleo y otro en Ingeniería de Recursos Minerales, ambos otorgados por la Universidad de Texas en Austin. Antes de unirse al Bureau de Economic Geology, ella trabajó como ingeniero de yacimiento senior en el grupo de almacenamiento de carbón de la compañía de investigación y desarrollo de Chevron Energy Technology Company. En ese cargo, Vanessa fue representante de Chevron en varias alianzas industriales, tales como el proyecto Weyburn Midale EIA, en el que ella formó parte del comité ejecutivo. En su país natal, Venezuela, Vanessa fue profesora de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Central de Venezuela. Después de la presentación de Vanessa, vamos a tratar de resolver, de contestar sus preguntas. A lo largo de esta presentación, en el momento en que lo deseen, pueden ponerlo en la parte derecha de su monitor o al final de la presentación. Si no son contestadas estas preguntas durante esta presentación del webinar, posteriormente se las haremos llegar por vía email. La imagen de la diapositiva muestra en el panel dónde pueden escribir ustedes sus preguntas. Ahora lo pueden ver en la pantalla. Al final haremos todas esas preguntas, un resumen de estas preguntas a Vanessa y trataremos de contestar la mayor cantidad posible de preguntas. De cualquier forma, el webinar será grabado y estará disponible en la página web del Global CCS Institute junto con las diapositivas utilizadas. Así que usted podrá escucharlo de nuevo o comunicar a sus compañeros que lo pueden encontrar ahí. Bien, ahora le cedo la palabra a Vanessa. Bienvenida. Welcome. I will now hand over to Vanessa. Muchas gracias, Rafael. Y pues encantada de compartir nuevamente con ustedes. En el webinar de hoy voy a tratar de cubrir los aspectos fundamentales del modelado de flujo de CO2 en el subsuelo. Comencemos rápidamente con los objetivos generales. Un momentito. Okay. Comencemos con los objetivos generales del modelado dinámico. Los objetivos generales de la inyección de CO2 en acuíferos. Ahí está la presentación. Disculpen por la interrupción técnica. Decía pues que los objetivos generales del modelo dinámico
están de nuevo como orbitando en responder las preguntas relacionadas a estos tres principios básicos de selección que cubrimos en el seminario anterior. Estos tres principios son la capacidad de almacenamiento de la formación geológica, la inyectividad y la permanencia, es decir, la seguridad en que el almacenamiento sea permanente por lo menos algunos 1000 años. Es lo que estipulan las reglamentaciones. En cuanto a la capacidad, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuánto se almacenará? ¿Hacia dónde fluirá el CO2 y en qué fase? ¿Estará en fase libre? ¿Estará disuelto? ¿O estará mineralizado? ¿Cómo evolucionará con el tiempo? En cuanto a la inyectividad, nos preguntamos qué tan rápido se podrá almacenar, cuál será la ubicación óptima de los pozos inyectores, cuántos pozos y de qué tipo, es decir, horizontales o verticales. Y finalmente las preguntas relacionadas con la integridad del almacenamiento, que tiene que ver casi siempre con el análisis de riesgo de fugas, tanto verticales a través de pozos o a través de fallas, como fugas horizontales, más allá de los esquemas de inyección. A continuación, les presento un listado de las consideraciones generales del modelado. Para el caso de la inyección en acuíferos salinos, la presencia de dos fases únicamente, esto es CO2 y agua, hace el ejercicio mucho más sencillo. Sin embargo, siempre que exista más de una fase, se deben tomar en cuenta la permeabilidad relativa y la presión capilar. Y de esto les voy a hablar un poco más adelante. Como el flujo es flotante, es decir, es un buoyant, lo que llamamos un buoyant flow, se pueden presentar inestabilidades de gravedad y de viscosidad. También como el CO2 es soluble en el agua de la formación, el porcentaje de CO2 libre con respecto al CO2 disuelto cambia con el tiempo. De esta forma también se deben tomar en cuenta los efectos térmicos, ya que este proceso no es un proceso isotérmico. Y también se deben tomar en cuenta las interacciones geoquímicas, es decir, las interacciones roca-fluido, y las respuestas geomecánicas, ya que al inyectar el CO2 se aumenta considerablemente la inyección de la formación, y esto genera un efecto como de empuje hacia arriba que pudiera causar una deformación geomecánica de la formación. La distribución del porcentaje de CO2 en los distintos mecanismos de entrampamiento cambia con el tiempo. Como pueden ver ahí en el gráfico, al principio, en el gráfico verde, al principio de la inyección, la trampa estructural o la trampa estratigráfica es la más responsable en contener el CO2 en la formación. Y a medida que progresa la inyección y pasa el tiempo, se va entrampando el CO2 capilarmente. También el CO2 se va disolviendo en el agua y al pasar muchísimo más tiempo, finalmente se va mineralizando. Estos son los mecanismos de entrampamiento del CO2. Estos dos últimos procesos, la disolución del CO2 en el agua y la mineralización, aumentan la seguridad del almacenamiento. En el gráfico de abajo pueden ver los procesos dominantes en estas distintas etapas de la inyección. Antes de continuar, recordemos el diagrama de fases del CO2. El almacenamiento es viable cuando la presión y la temperatura de la formación están por encima del punto crítico, es decir, cuando el CO2 se encuentra en estado supercrítico. En este estado, el CO2 tiene la particularidad de que a pesar de ser un gas, se comporta más como un líquido, lo cual es bien favorable para el almacenamiento geológico. Allí en la figura pueden ver las propiedades del CO2 con una temperatura crítica de 31.05 grados y una presión crítica de 73.9 bar. Corresponde como a unos 7.38 megapascal.
Ahora pasemos a explicar la permeabilidad relativa, que es una propiedad fundamental en el flujo multifásico. Mira que este es uno de los conceptos básicos. La permeabilidad relativa es la conductividad hidráulica normalizada de una de las fases, siempre y cuando existan varias fases presentes en el espacio poroso. Para poder analizar las curvas de presión capilar y de permeabilidad relativa, se deben entender las diferencias entre drenaje e imbibición. El drenaje es el proceso mediante el cual se fuerza la fase no mojante a desplazar del medio poroso a la fase mojante. Por el contrario, la imbibición es el proceso mediante el cual la fase no mojante desplaza a la fase mojante del crecimiento. La histéresis es el fenómeno que marca la diferencia entre las curvas de drenaje y las curvas de imbibición. Por ejemplo, una formación que originalmente esté 100% saturada de agua, nunca va a volver a alcanzar ese 100% de saturación luego de haber sido inyectada con CO2. Y esto es como lo que da como resultado una saturación de CO2 residual. La presión capilar es el otro concepto básico del flujo multifásico. Y constituye la diferencia de presión que existe a través de la interfase de fluidos. Estas curvas de presión capilar versus saturación dependen del tipo de fluidos que se encuentren presentes en la roca. De hecho, existen innumerables curvas de presión capilar para describir el comportamiento de un mismo medio poroso frente a un determinado juego, digamos, de fluidos o combinación de fluidos. Estas curvas también cambian dependiendo si se está en un proceso de drenaje o si se está en un proceso de imbibición. La viscosidad también juega un papel importante en el modelaje de inyección de CO2. Todas estas propiedades, permeabilidad relativa, presión capilar, viscosidad, se tienen que determinar con cierta precisión para que el modelado nos dé unas respuestas un poco más acercadas, digamos, a la realidad. Es bien importante la calidad de los datos de entrada en el modelo. Pues la viscosidad del CO2, como lo dije, también es un factor importante, ya que la viscosidad determina la movilidad. Más importante aún, determina el contraste de movilidades entre el agua y el CO2. La movilidad está dada por la relación entre la permeabilidad y la viscosidad. Es decir, es directamente proporcional a la permeabilidad del sistema, de la roca, o a la permeabilidad relativa, e inversamente proporcional a la viscosidad de los fluidos. En la figura pueden ver el contorno de la viscosidad del CO2 para variaciones de presión y temperatura. Y también pueden ver unas líneas rectas que salen a partir del punto a condiciones de superficie de presión y temperatura, que es 14.7 libras por pulgada cuadrada y 59 grados Fahrenheit, para distintos gradientes de temperatura. Como dije anteriormente, la inyección de CO2 es un proceso no isotérmico. Y siendo así, debemos tomar en cuenta el efecto llamado Joule-Thomson, el cual es un proceso termodinámico que está relacionado con la expansión isoentálpica de gases reales. El enfriamiento Joule-Thomson, entonces, representa la caída de temperatura que ocurre cuando un gas real se expande al pasar de alta presión a baja presión a una entalpía constante. Esta diapositiva muestra cómo los
coeficientes Joule-Thomson son mayores a baja presión, aquí, y disminuyen significativamente a presiones que son mayores de unos 7 megapascales. Es por eso que el efecto Joule-Thomson es mucho mayor en los casos de almacenamiento de CO2 en yacimientos agotados de gas, en donde la presión es bastante baja. Como habíamos comentado también, la inyección de CO2 en acuíferos salinos es un poco más sencilla de modelar. Un poco más sencilla, por ejemplo, digamos, que la inyección tradicional de CO2 en yacimientos agotados de petróleo para la recuperación mejorada de crudo o EOR, en donde se tienen más de 2 fases, 3 y hasta 4 fases, porque existe gas libre también, el gas metano. Debido a la relativa simplicidad, se puede modelar la inyección utilizando modelos analíticos. De hecho, estos modelos son comúnmente utilizados en las etapas iniciales de obtención de la permisología para la inyección, de la obtención de permisos. Voy a comenzar con el modelo analítico para la estimación de la inyectividad. En el primer webinario de selección de localizaciones o de acuíferos salinos, dijimos que la tasa de inyección depende, por supuesto, de la inyectividad de la formación. La inyectividad en fluido monofásico es muy fácil. Simplemente es la tasa de inyección dividida entre la diferencia entre la presión de fondo del pozo y la presión promedio de la formación, que es el inverso de lo que normalmente se hace en el desarrollo de un campo petrolero, ¿no? En donde se tiene el drawdown, que es la diferencia entre la presión de la formación y la presión del fondo del pozo. En este caso, la presión del fondo del pozo va a ser mayor a la presión de la formación, puesto que el CO2 va a fluir hacia la formación. Modelar la inyectividad para almacenar CO2 es un proceso un poco más complicado. Sin embargo, no tan complicado. El índice de inyectividad depende del factor KH, ¿no? Que es el factor de permeabilidad y espesor de la formación. Y también de las propiedades del CO2. Y para fluido monofásico se puede estimar utilizando esta ecuación que aquí les presento, la cual asume un flujo radial y un steady state. La tasa real es menor a la tasa estimada utilizando esta ecuación, pues debido a los efectos de permeabilidad relativa. Entonces, para incluir estos efectos de fluido multifásico, en donde el CO2 desplaza al agua, se debe ajustar el índice de inyectividad. Como ven en la figura, se desarrollan, digamos, como 3 regiones. Una región de CO2 seco, una región de 2 fases, que es el agua saturada de CO2, y el CO2 saturado de agua, esta de aquí, que está gobernada por la teoría de Buckley-Leverett, la cual es una adaptación de la ley de Darcy para fluido de 2 fases. Y también tenemos una región monofásica de agua, pues como estaba originalmente presente en el yacimiento. La ecuación entonces del índice de inyectividad es esencialmente la misma para fluido monofásico, pero está multiplicada por un factor de movilidad efectiva, este factor que ven aquí, que es el inverso, o digamos, cuyo inverso es la suma de los inversos correspondientes a cada una de estas regiones que ven en el gráfico. Como dije, pues esta ecuación es muy sencillita. Se necesita la permeabilidad, el espesor de la formación, los radios, tanto del pozo como del acuífero, el factor de daño del pozo, que es, se denota como la letra S,
la viscosidad del agua y la presión promedio de la formación. La presión de fondo se puede estimar y siempre debe ser menor a la presión de fractura, que más o menos en promedio sigue un gradiente de unos 0.7 libras por pulgada cuadrada por cada pie. Si la presión promedio de la formación aumenta durante la inyección, la tasa de inyección disminuye durante el almacenamiento. La inyección de CO2 frío, de hecho, a veces puede reducir la presión de fractura. Esta lámina muestra un perfil típico de la pluma o nube de CO2. Como pueden ver, el frente, o esa interfase que existe entre el agua y el CO2, aumenta progresivamente en la dirección vertical, dando esta forma así como cónica. Digamos que aumenta, ¿no?, la distancia radial que se obtiene a partir del pozo de inyección en la vertical. Esta forma de la pluma o de la nube de CO2 depende de las propiedades generales de la formación. Por supuesto, la porosidad, permeabilidades absolutas y relativas, el espesor de la formación e incluso la compresibilidad de la formación. Así como también depende de las propiedades de los fluidos de formación o los fluidos inyectados, tales como la viscosidad y la densidad de estos fluidos. La heterogeneidad de la formación, por supuesto, también juega un papel importantísimo en la forma que últimamente va a adoptar esa nube de CO2. Por lo tanto, también influye en la extensión areal. Esta extensión areal es sumamente importante para, por ejemplo, las tareas o el diseño de monitoreo, de lo cual vamos a hablar en el próximo webinario. Esta forma típica que muestra la figura, así como de conito, es de esperarse en formaciones homogéneas de alta permeabilidad, en donde existe como una presencia más activa de los efectos gravitacionales y el fluido, pues el CO2, tiene más alta flotabilidad, digamos. Y si la formación es heterogénea, pues por supuesto la forma va a ser diferente, ¿no? Y el CO2 va a ir invadiendo la formación, pues por los caminos, digamos, de menor dificultad. Si el flujo vertical por dominio gravitacional es grande, la extensión areal es mayor, ya que esto contribuye a una mayor acumulación del CO2 por debajo del sello superior. Y el contacto del CO2 con el espacio poroso entonces es menor, porque se hace, digamos, como un bypass de la parte inferior de la formación, lo cual incide negativamente en la capacidad dinámica final de la formación. Esto lo pueden ver en esta publicación de Nardbottom y sus colaboradores, que da un radio máximo denotado por la ecuación allí indicada. Existe una herramienta de acceso público desarrollada en la Universidad de Princeton que permite realizar unas corridas bien sencillitas para obtener una visualización rápida, no solamente de la evolución de la pluma de CO2, sino también de la extensión del frente de presión. La presión, por ser una propiedad de difusión, viaja mucho más rápido que el frente de saturación de CO2. Y esto genera, digamos, como un volumen de presión que es muchísimo mayor a el volumen de la nube de CO2. En esos dos gráficos pueden ver la diferencia, ¿no?, en la magnitud del radio de extensión, tanto de la pluma como de la presión. Apenas 6.7 kilómetros
es la extensión máxima para este caso de la pluma de CO2 y 40 kilómetros es el radio, digamos, de la perturbación de presión ocurrida por la inyección de CO2. Este radio de perturbación de presión se tiene que tomar muy en cuenta, pues por supuesto, en el diseño del monitoreo, y es muy relevante en cuanto a los vecinos, por ejemplo, del yacimiento anexo, que no quieren, pues por supuesto, que sus recursos minerales se vean afectados de ninguna forma por esta perturbación de presión. Los modelos numéricos también son comúnmente utilizados para responder las preguntas asociadas a la inyección de CO2. Estas preguntas que nos planteamos al principio de la presentación. Las mismas herramientas que se utilizan en la industria petrolera se pueden utilizar para modelar la inyección de CO2 en acuíferos salinos. Un grid apropiado del yacimiento es requerido, no solamente en la dirección radial, sino también en la dirección vertical, con una resolución un poco más fina en las cercanías del pozo y hacia el tope, digamos, de la unidad de flujo. El aspect ratio del grid, si el aspect ratio es alto, el flujo vertical pudiera verse sobreestimado. Se pueden utilizar modelos tanto de petróleo negro como modelos composicionales que toman en cuenta la inclusión de la disolución mutua entre el agua y el CO2 para el modelaje. También la transferencia de masa con el agua de yacimiento no es tradicionalmente incluida en las herramientas de simulación y hay que tomarla en cuenta. Existen unos nuevos modelos PVT, presión, volumen y temperatura, que han sido desarrollados específicamente para estas simulaciones composicionales que se necesitan para obtener unos resultados un poquito más acercados a la realidad. Aunque siempre una simulación, pues, es una simulación, decimos, en el mundo de la simulación, que no es el mundo real, pero que es sumamente útil para el entendimiento del comportamiento del sistema, para el entendimiento de las sensibilidades del sistema, etc. Las ecuaciones de estado que se utilizan comúnmente en la industria no modelan apropiadamente las propiedades composicionales del sistema CO2 y agua. De esta forma se han hecho mejoras para permitir el cálculo de la disolución mutua de la fase de agua y la fase gaseosa, es decir, el CO2. La ecuación de estado que mejor se adapta al almacenamiento de CO2 es la de Payne-Robinson y es la más comúnmente utilizada en los simuladores comerciales. Con esta se evalúa la fugacidad del CO2 en la fase gaseosa. Ahora, la fugacidad del CO2 en la fase acuosa normalmente se calcula con la ley de Henry, aquí como está demostrado en la diapositiva. Este es el modelo que utiliza, por ejemplo, el simulador del Computer Modeling Group. Es un simulador que se llama GEM, muy utilizado en proyectos de almacenamiento y en proyectos de EOR, en donde el equilibrio termodinámico se aplica al modelo de vaporización de agua en la fase gaseosa, para el cual la fugacidad del agua en esta fase gaseosa se calcula con una ecuación de estado cúbica. Aquí les construí una tabla en donde pueden ver cuáles son los códigos más utilizados comúnmente para el modelado dinámico de fluidos, para el modelado de las reacciones químicas entre las rocas y los fluidos inyectados,
Y para el modelado de los efectos geomecánicos, y también puse pues cuáles son las aplicaciones para las cuales se utilizarían estos distintos códigos. Ahora les quiero presentar un ejemplo práctico de un modelado numérico que fue desarrollado por uno de nuestros estudiantes en la Universidad de Texas, que se titula Simulación de yacimientos de almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos profundos, o Reservoir Simulation of CO2 Storage in Deep Saline Aquifers. Los objetivos del estudio fueron los de evaluar primero el entrampamiento poral de la fase gaseosa rica en CO2 dentro de la formación, la disolución en el agua del acuífero y, por último, la precipitación del CO2 disuelto como fase mineral, por ejemplo, calcita. Y esto tomando en cuenta los parámetros petrofísicos principales, que como ya sabemos son la permeabilidad relativa, incluyendo el fenómeno de histéresis, y la saturación residual de la fase no mojante. El código que utilizaron fue este código que ya les comenté, que es el código del Computer Modeling Group llamado GEM. En esta diapositiva pueden ver las tablas con los datos de entrada de la simulación, incluyendo las propiedades del acuífero, la descripción de los componentes, tanto para el CO2 como para el agua, las reacciones de los minerales y la concentración inicial de las especies acuosas. Aquí. Para una mayor comprensión, por supuesto, de este ejemplo práctico, refiérense al paper. Aquí también pueden ver otras tablas que quería mostrarles con los distintos, simplemente para que tengan una idea pues, de todo lo que conlleva la preparación inicial de comenzar un proyecto de modelado y todos los datos que se deben adquirir, aunque en su mayoría pues son estos mismos datos. Nuestro estudiante evaluó distintos casos. Un caso 1 para inyección de CO2 únicamente, un caso 2 para una inyección simultánea de CO2 y agua con una coinyección de CO2 de 100 metros cúbicos al día y 100 metros cúbicos al día también de agua por 10 años. Un caso 3 en donde se inyectó agua y CO2 secuencialmente, 100 metros cúbicos por día de CO2 por 10 años y después 100 metros cúbicos por día de agua por otros 10 años y después cerrar. Y un último caso, el caso 4, en donde se incrementa la concentración inicial de anortita a una concentración que es 10 veces mayor que esa concentración de anortita para el caso número 3. Ahí también pueden ver las reacciones que ocurren y los minerales, el volumen y la fracción inicial de cada uno de los minerales, la calcita, la anortita, la caolinita, la siderita y la glauconita. Los resultados muestran el efecto del CO2 en la densidad del agua, creo que es a 122 grados Fahrenheit y a 5.830 libras por pulgadas cuadradas. La correlación entre las distintas propiedades del acuífero, como lo son la permeabilidad, la saturación irreducible de agua y la máxima saturación residual de gas, en este gráfico de aquí, de la derecha. También se puede ver el efecto de la salinidad del agua en la solubilidad del CO2 en la fase acuosa
Y también pueden ver aquí las curvas de permeabilidad relativa, mostrando aquí el efecto de histéresis, que es esta diferencia entre la curva de drenaje, esta curva primaria de drenaje, y la curva de inhibición. Aquí podemos ver más una visualización de los resultados. A la izquierda pueden ver la saturación del CO2, aquí después de 50 años de inyección, y a la derecha la fracción molar del CO2 en la fase acuosa después de 1000 años de inyección. Aquí pueden ver en la figura de la izquierda la saturación de gas después de 1000 años de inyección, y a la derecha la fracción molar de agua en la fase acuosa después de 1000 años de inyección. Aquí tenemos otro tipo de visualización en donde se puede ver el perfil de saturación de gas después de 100 años de inyección y una comparación del historial de precipitación aquí de calcita, tanto para el caso 3 como para el caso 4. Las lecciones pues, que hemos aprendido a través de estos años de investigación relacionada con el almacenamiento del CO2 y el modelaje de la inyección de CO2 en acuíferos salinos es que el modelado dinámico previo a la inyección juega un papel sumamente importante para la planificación y la ejecución de proyectos de almacenamiento de carbono. Particularmente en acuíferos salinos, en donde, como ya sabemos, pues los datos son bastante limitados. La calidad de los datos de entrada determina la calidad de los resultados. Eso siempre, pues por supuesto, es así. La incertidumbre asociada a los datos geológicos de entrada es con seguridad muchísimo mayor a la diferencia que pueda existir entre los resultados dados por distintos códigos utilizados en el modelaje. Los estudios de modelado indican que el entrampamiento por saturación residual es significativo, de hecho más significativo que el entrampamiento por disolución o por mineralización. Y por último, la simulación de yacimientos es una herramienta, como lo dije anteriormente, excelente para los estudios de sensibilidades. Con esto concluyo mi presentación. Con mucho gusto trataré de responder todas sus preguntas. With this, I conclude my presentation. Okay, thank you very much, Vanessa, for presenting today. And we certainly appreciate you taking the time and effort to share your expertise with us. So for our listeners, if you haven't already done so, we now invite you to submit your questions using the GoToWebinar control panel on your screen. Now, Rafael will ask these questions of Vanessa in Spanish so that all the participants can understand the questions and the answers. So, Rafael, perhaps it would be worth explaining again to everybody how to use how to submit a question. So I'll hand over to you. Okay, thank you, Alice. Okay, como les explicó Alice, si tienen alguna pregunta, por favor háganosla llegar por medio del chat que está en GoToWebinar, en la parte derecha normalmente de su pantalla. Si están en grupo, por favor háganselo llegar al coordinador del grupo para que la teclee en la pantalla. Por lo pronto voy a permitirme hacerle algunas preguntas a Vanessa. Por cierto, fue muy clara tu presentación, muchas gracias, felicidades, muy clarificante y muy ilustrativa. Gracias. Bien, Vanessa, nos has presentado un gran panorama de los fundamentos para modelar el movimiento del CO2 en el subsuelo. ¿Cuáles consideras que serían los 3 documentos de referencia que nos podrías recomendar
para la modelación? Existe un documento que presenta, digamos, como una comparación entre los distintos códigos del modelaje numérico que existen disponibles comercialmente, en el cual se plantearon distintos problemas bien específicos y esto se hizo en colaboración con distintos grupos de distintas universidades y de distintas instituciones, grupos de alta reputación, y cada uno seleccionó hacer el modelaje de ese problema en particular con un código y después presentaron los resultados. Esto para obtener, digamos, como una idea de comparativa, digamos, de la ejecución de los distintos códigos disponibles. El paper, el documento, es titulado A Benchmark Study on Problems Related to CO2 Storage in Geologic Formations. Y el autor se llama Holger Klaas. Ese es uno de los artículos que yo recomiendo. Para la simulación analítica, del modelado analítico, también hay un paper titulado Injection and Storage of CO2 in Deep Saline Aquifers, Analytical Solution for CO2 Plumb Evolution During Injection, que el autor se llama Jan-Martin Nalboten, también Michael Cilia y Stefan Bachu, que son pues, muy reconocidos en la comunidad de CCS internacional. Para entender un poco más el efecto de histérisis, que es importantísimo para el fluido multifásico, les recomiendo el documento titulado Impact of Relative Permeability, Hysteresis on Geological CO2 Storage. El autor de este documento es Juanes, fue publicado en el 2006 en el Water Resources Research Journal. También hay otro paper que se trata del entendimiento del fenómeno de histérisis, que lo publicó Christine Daughtry, de uno de los National Labs. Para empezar, les recomendaría esos documentos. No, excelente. Muchísimas gracias. Por parte de CFE nos están solicitando si podrías explicar o clarificar un poco el esquema, cómo se hace el modelaje desde la perspectiva termodinámica. Creo que quieren una clarificación en ese aspecto. Ok. Sí, pues existen muchos códigos que se utilizan para el modelaje termodinámico. Uno de los códigos, déjame devolver a la presentación, tengo listado. Si tan solo me permite mi PowerPoint devolverme. Vanessa, did you need me to go back? Oh, yeah. Or it's okay. It's okay. I can just tell them the codes to use. Yo los tenía por aquí. ¿En dónde están estos códigos? Es el código Code Bright y el código retraso, los dos. Creo que toman en cuenta las implicaciones termodinámicas y los efectos térmicos de la inyección de CO2. Entonces toman en cuenta, pues por supuesto, el efecto del Joule-Thomson. Y también existen otros códigos desarrollados por distintas universidades. De hecho, una universidad en Australia desarrolló un código para la simulación de los efectos termodinámicos de la inyección de CO2. Hay varias cosas que se deben tomar en cuenta. Son, cada vez que existe una reacción de disolución, cada vez que se disuelve un soluto en una solución,
se produce un calentamiento por disolución. Sí. También cuando se inyecta el CO2 en un agua que contiene, por ejemplo, gas metano, el gas metano se exsuelve de solución, es decir, sale de solución. Ese proceso químico también produce un calentamiento. Entonces se tiene el enfriamiento por el efecto de Joule-Thomson, el calentamiento de disolución y el calentamiento de exsolución del gas metano de la solución. Esas son tres cosas que se tienen que modelar. Lo que yo en mi experiencia he visto a raíz de los datos térmicos que hemos obtenido en nuestras inyecciones de CO2 en el campo, en donde hemos instalado una tecnología que se llama Distributed Temperature Sensing, DTS. Hemos obtenido, bueno, infinidad de datos de temperatura. Y lo que ocurre es, a pesar que distinto a lo que uno pueda inferir, a pesar de que el CO2 se inyecta a una temperatura más fría que la temperatura de la formación, lo que se observa inmediatamente es un calentamiento. Y tiene que ver con la combinación de esos dos factores, el calentamiento por disolución y por exsolución. Y luego, a medida de que pasa el tiempo, y en mi experiencia, después de como unos 6 meses de inyección, es que se observa un enfriamiento y llega, digamos, el frente frío de la inyección de CO2, ya que el CO2 se inyecta fríamente. No me voy a acceder para darle más oportunidades a otras personas de preguntar. Muchas gracias. Sí. Hay otra pregunta importante que, a ver, dice que, ¿cómo es importante el efecto Joule-Thomson en un acuífero salino, donde la diferencia de presiones va a ser mucho menor que en el caso de un yacimiento petrolero agotado, un yacimiento agotado de petróleo? No sé si queda clara la pregunta. Sí, me queda muy clara la pregunta. Sí, pueden ir a la gráfica que le mostré, en donde se muestran los coeficientes de Joule-Thomson. Y ahí pueden ver cómo en yacimientos que tengan menor presión, que es bien porque sean más someros o porque ya estén bastante agotados, por ejemplo en la inyección de CO2 en yacimientos agotados de gas, como dije anteriormente, que tienen baja presión, el efecto del Joule-Thomson es mucho más significativo. Sin embargo, no es de esperarse que este efecto sea dominante en el comportamiento térmico del sistema para la inyección de CO2 en acuíferos salinos. Muy bien. Muchas gracias. Recibes aquí también muchas felicitaciones por tu presentación. Tú que eres investigadora principal para varios proyectos de CCS, considerando uno de estos proyectos como ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar el modelo dinámico de preinyección? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros utilizamos la modelación en distintas etapas de un proyecto de CCS. Inicialmente se necesita, por ejemplo, para la obtención de permisos. Hay distintos permisos que piden, ¿verdad?, que uno ya tenga, digamos, como una predicción, por ejemplo, de el área total que va a ocupar en superficie, digamos, en plano, la pluma de CO2. Para este tipo de modelaje nosotros hacemos lo que llamamos un Quick Look Modeling, un modelaje rápido, normalmente analítico, puede ser también numérico. Si es numérico, lo que hacemos es un modelado de un cake layer, es decir, creamos un modelo geológico bastante sencillo, que no incluye la geología real, pues, del yacimiento, lo cual es muy importante en otras etapas más avanzadas del proyecto, por supuesto. Pero lo que creamos es un modelo como un cubo que contiene varias capas a las cuales se le asignan distintas distribuciones
de las propiedades de tanto de la roca como de los fluidos y digamos una cierta heterogeneidad que ya sabemos que va a ocurrir dependiendo de los sistemas deposicionales de ese yacimiento en específico. Y se hace el modelaje rápidamente, eso no debería tardar más de 1 o 2 meses. Ya en etapas mucho más avanzadas, cuando se va adquiriendo más datos geológicos, pues se va incorporando, se va generando el modelo estático, mucho más adaptado a lo que existe pues en la realidad en el subsuelo. Entonces se incorporan pues por supuesto los mapas estructurales, los mapas isópacos, se hace el análisis de las fallas, que es importantísimo, entender en dónde están las fallas y en dónde cortan los pozos, etcétera. Y se hace, entonces la simulación se corre sobre la simulación numérica sobre ese modelo estático detallado. Eso lleva mucho más tiempo, de hecho, bueno, un año. Se va calibrando, digamos, a medida que se van obteniendo más y más datos. Muy bien. Muchísimas gracias. Encantada, Rafael. Otra pregunta que tenemos por aquí. A ver, tenemos que... ok, se necesita usar un software específico para este tipo de modelos. ¿Cuáles consideras que serían los 3 principales paquetes de software más recomendables para utilizar en este tipo de modelado? Muy bien. Bueno, los software que se utilizan más comúnmente son estos software comerciales que ya he mencionado. El del Computer Modeling Group se utiliza muchísimo, el GEM, se utiliza mucho también el Eclipse 300. Se utilizan también códigos desarrollados por los National Labs, como lo son TOF React. Nosotros en la Universidad de Texas también desarrollamos el código llamado UTChem para el modelado geoquímico. Pero los más comunes siguen siendo GEM y Eclipse. Una cosa que sí quería mencionar es que en estos códigos normalmente desarrollados para la industria petrolera, siempre se tiene que poner una fase de petróleo o de hidrocarburo. Entonces lo que hacemos es engañar al software y seleccionar la fase de petróleo, pero asignándole todas las propiedades del agua para que esa sea la fase de agua. Es un truco que se hace comúnmente. Muy bien. Uh-huh. También nos preguntan acerca del modelo utilizado por el estudiante, si utilizó las diferencias finitas para la discretización de los parámetros utilizados en el grid. Sí. ¿Sí? La respuesta es sí. Sí, todos estos software están basados en, por ejemplo, GEM está basado en diferencias finitas, sí. Ok. Uh-huh. Hay otra, a ver. Menciona que en la figura donde se muestra el R máximo de inyección de CO2 en un pozo, se aprecia un mayor desplazamiento de CO2 en la parte alta, pero el modelado del artículo de Kumar, en el modelado del artículo de Kumar no se aprecia este efecto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, este efecto, digamos, cónico, se debe a lo que llamamos un gravity override. Ese gravity override normalmente se da no solamente por la diferencia de densidades entre el CO2 y el agua, el CO2 por ser menos denso, a pesar de que está en estado supercrítico, es menos denso, tiende a verse afectado pues
por el vector de gravedad. Y entonces tiene un desplazamiento flotante, digamos, ¿no? A medida que se va alejando del pozo, la flotabilidad del CO2 lo hace migrar hacia la vertical. Sin embargo, este efecto gravitacional se puede combatir con la tasa de inyección. Si la tasa de inyección es mayor, se contrarresta ese efecto gravitacional. Entonces se pueden adquirir formas un poco más frontales de esa nube de CO2. También dependen muchísimo de la anisotropía de la formación y de la heterogeneidad de la formación. Esta forma básica cónica es prácticamente para un medio poroso, isotrópico y homogéneo. Muy bien. Una pregunta aquí muy específica. ¿Cuál es la máxima profundidad a la que se puede inyectar el CO2 en acuíferos salinos? Muy buena. Nosotros no recomendamos inyectar el CO2 en profundidades, por ejemplo, mayores de los 12.000 pies de profundidad. Muy bien. Bueno, pues creo que serían todas. Muchas gracias por la participación a todos los observadores de este webinar. Les recuerdo que el siguiente webinar será el miércoles 6 de noviembre y ahora le voy a ceder el micrófono a Alice para finalizar esta sesión. Muchísimas gracias, Vanessa, y muchas felicidades. Alice, Muchas gracias. I will now hand back to Alice to close the session. Okay, thank you, Raphael. A really big thank you to you, Vanessa, for presenting, and of course, Raphael, for hosting. And I just want to remind everybody that the webinar has been recorded and will be available on the Global CCS Institute's website in the next few days, along with the questions and also some short answers to the questions that have been asked. So you and your colleagues can refer back to that. And also, as I think Raphael said, remember that the next webinar will be held on Wednesday, the 6th of November, again at 8 a.m. to 9 a.m. So on that note, I shall draw the session to a close, and thank you and goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you.